En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente hoy en esta noche. Darte gracias por todos los bienes recibidos, Señor, hasta este momento, pero también pedirte perdón por aquellos momentos de indiferencia, de descuido, de distracción, por no hacer un esfuerzo por cumplir y vivir de tu palabra. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento o la capacidad, y así a su vez yo pueda compartir estas enseñanzas a todos estos hijos tuyos que estén dispuestos y abiertos a recibir tus sagradas enseñanzas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Un gusto nuevamente de parte de un servidor el poder seguirles compartiendo estas enseñanzas. Hoy quiero hacer una reflexión, una exhortación que nace de mí, que es para mí, que nace de mí y es para mí también. Perdón. Sí, hoy quiero compartir esta enseñanza que se llama hombres y mujeres de peticiones. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Perdón, hombres y mujeres de peticiones. ¿A qué me refiero yo con hombres y mujeres de peticiones? Voy a hacer, eh, por así decirlo, una clasificación de cristianos. Yo lo visualizo en este sentido, que hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Sin importar, vamos a hablar de ramificaciones o ideologías. No es el punto. Hoy quiero hablar con respecto a que yo considero que hay dos tipos de cristianos, hombres o mujeres. ¿En qué sentido o por qué lo digo yo así? Porque hablando de, como vuelvo a repetir, hombres y mujeres de peticiones, todos somos pecadores y de ahí parto para este comentario, ¿sí? Todos somos pecadores, pero la diferencia de un hombre o de una mujer que ha tenido un encuentro con el Señor, y me refiero, un encuentro con el Señor, no hablo el ir a la Santa Misa o a la Sagrada Eucaristía, no. Un encuentro con el Señor me refiero a que hayamos tenido ya una experiencia, una vivencia con Dios nuestro Señor, a eso me refiero. Entonces, el hecho de que no hayamos tenido un encuentro con el Señor, un retiro, ¿sí? No hay una cierta conciencia como aquellas personas que ya han tenido un encuentro, una experiencia con el Señor. Por eso yo divido el cristiano de peticiones, pero también el cristiano que le ha dado un sí al Señor a través de ese encuentro, que no es lo mismo, hay una diferencia, ¿sí? Porque en teoría el cristiano que Dios ha tocado, tomado su corazón, es el cristiano que en teoría debe de tener ya una conciencia más clara, más abierta en cuanto a sus actos, ¿sí? Y prácticamente ya no sería un hombre de petición, ¿sí? Sino que porque le dio un sí al Señor a través de ese encuentro que cualesquiera persona haya vivido con el Señor, eh, su forma de pensar, de actuar, debe de ser diferente, ¿sí? Todos somos pecadores, vuelvo a repetir, pero la persona que ha tenido un encuentro, en teoría tiene ya una conciencia clara, ya un conocimiento más específico, más amplio en cuanto a lo que es nuestro Señor, a lo que Él quiere y que dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el cristiano o el cristianismo, llámese hombre o mujer, que se ha convertido en un hombre o mujer de petición, es aquel que sabe que Dios existe, pero que no abre su corazón a un encuentro, a un acercamiento con Él. ¿Por qué? Porque hay miedo al compromiso. El tener un encuentro con el Señor implica también un cambio radical que nace desde el corazón, ¿sí? Entonces, el hecho de que no se tenga ese encuentro con el Señor, pues no hay compromiso.
hay un conformismo hasta cierto punto y sentimos la soga en el cuello y luego acudimos al auxilio, a pedir auxilio, ayuda a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Es a lo que yo me refiero, que hay gente, que somos gente de peticiones. El cristiano que tuvo un encuentro, que le ha dado un sí al Señor, que de alguna manera tiene un servicio en la iglesia o que hace dentro de ese caminar de sacrificio, de esfuerzo, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, basado en Mateo 25:35, que no voy a dar lectura, pero que es la característica del cristiano que le ha dado un sí al Señor. El hecho de que tengamos un encuentro con el Señor también, hasta cierto punto, eh, es un trueque. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita de nosotros, eso es claro y es evidente, pero nosotros sí necesitamos de Él. La persona que le ha dado un sí al Señor debe de ser ya no tanto un hombre de petición, sino más bien un hombre que se da a sí mismo a los demás. Ya, porque ha tenido esa experiencia con el Señor y lo que le corresponde a ese cristiano es darse a los demás, porque ya hay una conciencia clara en él de quién es Dios. ¿Sí? En cambio, la persona que no está preparada, que sabe, porque somos convenencieros hasta cierto punto, y sabemos que el seguir a Dios implica sacrificio, implica renuncia, implica morir a uno mismo, y es lo que no queremos dejar de este mundo. No es garantía, vuelvo a repetir, no es garantía que creamos en nuestro Señor para poder ser salvos. ¿Sí? No es garantía por parte nuestra. No es garantía el creer en nuestro Señor para poder ser salvos. ¿Sí? Como dice Romanos 10:9, y que los hermanos separados nos dice, basta con que proclames con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvos. No, no puede quedar fuera el sacramento de la reconciliación. No puede quedar fuera. Entonces, eso de Romanos 19, totalmente fuera de contexto para poderlo decir así. ¿Sí? Yo voy a mostrar una cita, les voy a dar una cita bíblica suficiente nada más hablando de esto. Por eso primero quise decirlo así de viva voz, Mateo 7:21, para que veamos que así como nuestro Señor es rico en misericordia, en perdón, y que es lento para enojarse, pero aquí son palabras duras para mí, a mi ver, que de alguna manera debemos de cuestionarnos y ver que si realmente somos hombres o mujeres de peticiones o porque estamos en una lucha por convertirnos día a día. Mateo 7:21 dice así, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará. Era lo que les decía yo, que no hay garantía que creamos. ¿Sí? No hay garantía para ser salvos. Para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabra de Dios. Suficiente con Mateo 7:21 para ver dónde estamos parados, dónde estamos ubicados. ¿Sí? Que realmente hagamos un esfuerzo, ¿sí? Yo sé que situación ahorita difícil por la situación de la pandemia, pero esto no es nuevo. La pandemia, esto de que seamos hombres y mujeres de peticiones, eso ya es antiquísimo, no es actualmente ahorita y que no se tome como una justificación para nosotros por la situación de la pandemia, no, ¿sí? Eso no procede, no existe, pero sí más bien lo que yo exhorto y digo en su momento es que analicemos y que hagamos un esfuerzo por concientizarnos qué quiere el Señor de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el caminar de nosotros en este mundo? Que nos preguntemos a nosotros mismos qué ha pasado, qué hemos hecho de nuestra vida a la edad que tengamos actualmente. Creo yo que es importante siempre estar pendientes, hacer un examen de conciencia frecuentemente
y ver dónde estamos ubicados, porque eso de Mateo 7:21 es duro y tal vez muchos de ustedes no hemos escuchado este pasaje, porque vuelvo a comentar algo, estamos firmemente con la creencia de que decimos, Dios me tiene que perdonar como algo obligatorio. No, Dios no tiene la obligación si Él no quiere de perdonar. Tristemente para nosotros sí, pero esa es la realidad. Ahí está Mateo 7:21. Que esta pequeña exhortación o meditación con respecto a esto que acabo de comentar haya sido de tu interés, que realmente nos sigamos eh, preocupando, preocupando por conocer la palabra, ¿sí? Porque a través de las Sagradas Escrituras encontramos la revelación de Dios nuestro Señor, pero también ahí encontramos el plan salvífico, que es el que nos debe de interesar y preocupar, ¿sí? Y en el cual debemos actuar nosotros para nuestro beneficio espiritual. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.